Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Ramos y soy integrante del primero Bachillerato Internacional en la Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa. A continuación les voy a hablar sobre los pasos que se deben seguir para poder tener un buen comentario lingüístico. La estructura que se debe seguir es, primero, debemos enunciar el tema, y para hacer esto debemos sacar la frase que englobe todo el tema, y tenemos que ser muy sintéticos, ya que no debe ser de mucha extensión, no debe ser muy largo, sino simplemente resumido lo que quiere decir el tema. Y si se nos es difícil realizar esta identificación del tema, lo que debemos hacer es ver en la obra o de lo que vamos a comentar las palabras que más se repiten, y así podemos sacar el tema de la obra, el tema del comentario. Para que nuestro comentario esté bien hecho, es necesario seguir los siguientes pasos. Podemos comenzar con una introducción. En la introducción generalmente se pone algún dato del autor, el contexto histórico, es decir, en medio de qué se dio esta obra o lo que vayamos a comentar. En la estructura debe ir las ideas organizadas en ideas principales y en ideas secundarias. La principal es de lo que vamos a hablar en toda la obra, y las secundarias son las que a partir de esa idea principal se desglosan más. Ya. En el caso de los textos argumentativos, la colocación de tesis nos permitirá hablar de una estructura inductiva, deductiva, de encuadre y paralela. También es importante tener en cuenta los planos del lenguaje. En los planos del lenguaje tenemos distintos tipos de planos, como el plano pragmático. El plano pragmático, según George Jules, la pragmática es el significado invisible, es decir, que de lo que no está explícitamente escrito lingüísticamente en la obra, tenemos que nosotros aportar con eso. Es decir, que lo que no se ve en la obra, sino que por lógica se entiende. Eso es lo que trata el plano pragmático. En el plano fonético o fonológico, aquí se distinguen los tipos de entonación, ya sean enunciativo, exclamativo o interrogativo. En el plano morfosintáctico, cuando nos referimos a morfosintáctico es que se basa en lo morfológico, que es el tipo o abundancia o no de verbos, sustantivos, etc. Y en el plano sintáctico nos centraremos simplemente en la existencia o no de oraciones, ya sean simples o compuestas. También tenemos el plano léxico o semántico. En la léxica podemos ver que es el uso del lenguaje, que sea culto y no vulgar, y que nosotros podamos expresarnos bien, sin alusiones y sin ser muy subjetivos. En el plano semántico se da la valoración de las relaciones semánticas, ya sea la metáfora, la metonimia, las antítesis, paradoja, ironía, etc. También es necesario poder identificar el tipo de texto de la obra que estamos investigando o de lo que vamos a comentar. Los tipos de textos se dividen en argumentativo, que se basa en, a partir de una tesis, poder que vaya desglosando o que vaya diciendo el porqué de
la tesis y que pueda validar esa tesis. También existe el literario, el publicitario, el humanístico, el científico, el periodístico, de opinión o de información o jurídico. Y el narrativo, de descripción, de exposición o argumentativo. A continuación voy a explicar con un ejemplo. En este caso yo tomaré como referencia la obra Grandes Esperanzas. Y el tema central de esta sería la esperanza y las ganas de surgir o salir adelante. En la introducción podemos decir que algún dato del autor. El autor de esta obra es Charles Dickens. El contexto histórico es que esta obra fue desarrollada en un ambiente donde influían mucho las clases sociales. Por lo tanto, el autor se basa con lo que está viviendo en ese momento y por eso expone a través de la obra sus sentimientos. También cabe recalcar que el autor refleja mucho su vida en esa obra, ya que él tuvo que en su infancia vivir muchas calamidades. En la estructura organizamos las ideas. Como principal tenemos la diferencia de clases sociales y las que se derivan es las ganas de surgir, el no decaer y mantenerse en pie ante todo. En los planos del lenguaje, en el caso del pragmático, vemos que esta historia está basada en enunciativo, ya que nos da a conocer cómo era en esa época, cómo se vivían, cómo era la forma de tratar de las personas y vemos que ahí el que tenía el poder era la persona que tenía más dinero y se les prohibía a las demás de muchos de los derechos que están plasmados en la Constitución actualmente. En el plano morfosintáctico podemos ver que aquí se hace referencia mucho sobre... Tenemos como protagonista a Pip y a Stella, pero Pip era el que luchó hasta el final y el que no se rindió y el que siempre mantuvo la esperanza. Y ahí podemos concluir que se utiliza bastante, se hace mucha referencia a lo que fue la vida de Pip en esta obra. Y el tipo de texto de la obra que estamos comentando es narrativo, ya que nos cuenta como una historia acerca de la vida de este muchacho. Eso fue todo. Gracias.